Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de esta tarde. Es una conferencia presencial y online, porque hay personas en presencial ahora mismo en la Universidad de Granada, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y esta conferencia a dos manos se llama Un nuevo proyecto local para nuestras ciudades, regeneración urbana, bioregión y oportunidades agroalimentarias. Es una actividad además de recuerdo al profesor Alberto Mañagui, a quien ahora recordaré yo, que me va a tocar hacer esa presentación. En primer lugar, quiero agradecer a Nerea Morán y a Marian Simón por haber estado con nosotros, por estar aquí con nosotros esta tarde, por participar en esta actividad. También a David Cabrera, que es la persona que está en Granada, que va a hacer la moderación y que además quien está dirigiendo la asignatura de Urbanística 3 en el marco en el que se da también esta conferencia. Y finalmente al CICODE, al Centro de Iniciativas Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, que es la institución que financia, organiza y gestiona esta actividad a través de la técnica de cooperación Ana Merino, que es quien ha hecho posible lo que estamos teniendo aquí esta tarde, ¿no? Eso creo que es interesante en términos del desarrollo de la política universitaria de este Centro de Iniciativas por la Cooperación, ¿no? Yo creo que estaría bien que todas las personas que están atendiendo esta conferencia ahora mismo, que la van a escuchar después en diferido, pues busquen las redes sociales del CICODE o que tengan de referencia su página web, porque organizan muchas actividades muy interesantes. Esta misma semana tienen una feria de comercio justo con su responsable de la Facultad de Ciencias el jueves en la Universidad de Granada. También tienen una conferencia el jueves por la mañana por parte de Luis Rico con el libro sobre decrecimientos que presenta Elio Escalante. Entonces, bueno, es un centro de la universidad que tiene mucha actividad, que aconsejo que sigáis como estas que he señalado esta misma semana, ¿no? Bueno, como comentaba, esta actividad que tenemos aquí hoy es una actividad de recuerdo al profesor Alberto Mañagui. Alberto falleció el 20 de septiembre de 2023 después de una larga enfermedad, muy larga, que ha ido luchando muy fuerte para vivir y para seguir construyendo y produciendo propuestas territorialistas. Él es el fundador y principal de la Escuela Territorialista. Ha sido catedrático de la Universidad de Florencia, catedrático de Humanística de Florencia. Y Alberto, como decía, en este contexto de ser referente de la Escuela Territorialista, probablemente uno de los urbanistas más importantes en el siglo XX, en la primera década del siglo XXI, porque adelantó ya en el siglo XX la perspectiva de la urbanística actual, ¿no? De lo que estamos enfrentando en términos de emergencia climática, crisis ecosocial, de energía y materiales, pero Alberto ya lo activaba en los años 80 y sobre todo en los años 90, ¿no? Y ya planteaba una urbanística, un urbanismo y una ordenación territorial, una forma de generar nuestra forma en el espacio, nuestra manera de habitar que se adaptará a las condiciones del territorio, que es muy importante en la obra de Alberto Mañagui, y también a las condiciones biofísicas en las que vivimos actualmente, ¿no? La necesidad de articular proyectos de autosostenibilidad que favorezcan la disminución del consumo de recursos y mejoren las relaciones. De alguna forma, Alberto es esa referencia del urbanismo sostenible que necesitamos en estos años, ¿no? En estos contextos de, bueno, este siglo de la gran prueba en el que nos ha tocado vivir y en esta situación de emergencia que es estructural, ¿no? O sea, la realidad de la escasez de energía y materiales es para siempre, no va a haber otra opción que adaptarnos a vivir con lo que tenemos y que mejor que hacerlo en los contextos biorregionales. Yo no me alargo mucho más sobre Alberto porque va a haber muchas actividades en recuerdo de su obra, de su aportación científica, técnica, proyectual, real, de intervención en el territorio, con proyectos de planificación muy interesantes, por ejemplo, en la región de la Puglia, en el sur de Italia, por supuesto en el contexto de Florencia, pero también en Milán, donde empezó a trabajar en el inicio de su carrera, en los años 80, en Turín, es decir, era una persona referente en Italia y en el resto del mundo, ¿no? En este contexto, además, la Universidad de Milán le estaba preparando el año pasado todo un proceso de conferencias, entrevistas y algunas publicaciones, muchas con jóvenes investigadores e investigadoras
que lo que yo creo que van a hacer es darle continuidad ahora que lamentablemente, tristemente, Alberto ha fallecido, pero ahí sigue toda su aportación y quienes la estamos continuando, ¿no? Como además quienes van a hablar aquí esta tarde. En este contexto, para quienes conozcan a Alberto y para quienes no lo conozcan, yo voy a destacar 3 obras que creo esenciales para su lectura, que son bases muy importantes para articular proyectos urbanos y territoriales, incluso formas de vida y también proyectos de transición y con visiones políticas de abordar estas emergencias que vivimos de una manera que disminuya el sufrimiento de la mayor parte de la población, que no sea a través de la guerra, sino a través de la paz y de la forma de interactuar e intercambiar entre las mismas comunidades en sus territorios sin necesidad de dominar otras tierras, otros espacios. Y en este contexto, pues yo creo que es muy interesante que leáis el libro El Proyecto Local. Me tocó traducirlo al castellano, pero está traducido también al francés y al inglés. Por supuesto, está escrito en italiano. Es un libro del año 2000. La traducción en castellano es del año 2012. En este contexto, esa traducción está disponible en Internet. Si buscáis el proyecto local Alberto Mañagui, la podéis descargar en PDF sin ningún problema. Y también creo que es muy interesante toda la obra que ha hecho Alberto posteriormente en relación con las cuestiones bioregionales, ¿no? Sobre todo la obra de la bioregión urbana, que está relacionada con otra obra que no iba a hablar de ella, pero que es importante, que es la idea del pacto entre el campo y la ciudad, el pacto Chita-Campaña. Y finalmente yo señalaría la obra, vamos a decir, no es póstuma, pero casi, porque es de este año 2023, la obra Ecoterritorialismo con Octavio Marzoca, que sería la última referencia de esa reflexión que, como yo señalaba, Alberto ya empezó hace varias décadas sobre la necesidad de articular proyectos territoriales sostenibles o autosostenibles, como él defendía, en el contexto de crisis ecosocial, de emergencia climática y de escasez de energía y materiales que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, aconsejo que quienes sean hispanohablantes, pues que puedan buscar los textos en italiano o que busquen también al menos este texto del proyecto local que está en castellano y además disponible en abierto en Internet. Como señalaba anteriormente, la obra de Alberto Mañagui y la propia escuela territorialista, que no se agota ni mucho menos en el propio Alberto, es una escuela con una sociedad territorialista italiana muy amplia, con gente de muchas disciplinas, no solo del urbanismo y la ordenación del territorio, hay personas de la historia, de la geografía, hay de la economía, de la agroecología, por supuesto, ¿no? O sea, es un sector muy amplio que os aconsejo que tengáis como referente para vuestros trabajos y para también las propuestas de transición que hagáis. Pues tiene también a personas que en el contexto hispanoamericano, yo diría, porque no es solo o hispanohablante, vamos a decir, ¿no? O latinoamericano, pues también estamos trabajando, ¿no? 2 de esas personas están aquí esta tarde, Marian Simón y sobre todo también yo diría Nerea Morán, que además en el contexto de su tesis doctoral, si no recuerdo mal, realizó una estancia en la Universidad de Florencia con el grupo de Alberto Mañagui. Además es una de las personas que entrevistaron, le hicieron una entrevista a Alberto Mañagui en castellano, que creo que está disponible en Internet, si no recuerdo mal, o sea que aconsejo también que podáis revisar, ¿no? Y bueno, también la sesión de esta tarde tiene que ver con esa perspectiva de continuar ese trabajo arduo de construcción teórica, metodológica y sobre todo de la práctica, que es lo que se va a tratar aquí hoy, ¿no? Nerea y Marian son 2 personas yo diría, de la investigación-acción, también participativa, pero con mucha acción concreta, directa, real, de intervención en el territorio, tanto por su carácter académico y por la forma en la que hacen sus proyectos, como también por el ser activista en la necesidad de la transformación de las ciudades, ¿no? Que compartimos mucho en ese contexto, ¿no? Yo voy a dejar de hablar, porque no me tocaba a mí hablar mucho, aunque creo que correspondía hacer este recuerdo. Ya haremos muchos más, como he dicho, y habrá actividades en relación con Alberto, sobre todo en Italia, pero esperamos que también las podamos hacer en otros contextos. Y voy a presentar primero, para dar la palabra a Nerea Morán. Nerea es arquitecta y es además profesora de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, en este caso igual que Marian. Ella hizo su doctorado sobre la alimentación, sobre el tema de la posibilidad de alimentar las ciudades con los entornos productivos donde se localizan, en particular en el caso de Madrid.
y ella es además socia fundadora de una cooperativa que se llama Surco Urbano, que es una cooperativa, una asociación que se llama Surco Urbano, que es uno de los referentes del trabajo directo sobre el urbanismo participativo. Comparte también esta realidad con Marian y con otras personas muy interesantes en nuestro país en relación con la perspectiva urbanística y territorial. Finalmente, Nerea, entre otras publicaciones, acaba de publicar un libro colectivo que está presentando por muchos lugares de nuestro país y que da su referencia online, que es el libro Biorregiones, de la globalización imposible a la red territorial ecosostenible. Es un libro que ha editado a José Luis Fernández Casares de OIS y Agustín Hernández Aja, que son referentes también de las cuestiones urbanísticas y de la regeneración urbana y la sostenibilidad urbana, ¿no? Este libro lo podéis encontrar en Italia, evidentemente no está abierto, pero os recomiendo que lo tengáis en referencia, porque es una de las primeras aportaciones en castellano que se hace de esta perspectiva de la biorregión desde mi punto de vista de una forma muy acertada, muy interesante y muy útil para los trabajos urbanísticos y territoriales y, de nuevo, como Alberto, ¿no? También para las propuestas de transición y de transformación. Bueno, a mí me toca callarme y pasarle la palabra a Nerea Morán para que ella pueda hacer la primera presentación. Después habrá una presentación de Marian y después haremos un debate tanto con quienes están ahí online como con las personas que están en presencia. Muchas gracias, Nerea, cuando quieras. Vale, gracias, Alberto. Vale, pues yo sí quería como, ¿no?, retomar un poco el homenaje o el recuerdo de Mañagui muy brevemente, ¿no? Para mí, como ahora releyendo un poco los textos, el proyecto local y demás, me acordaba que cuando el primer texto que me llegó a mí no fue a través de un urbanista o de la arquitectura, sino de un compañero que estudiaba ciencias políticas y que estaba de Erasmus en Italia y nos pasó un texto que se llamaba... En mi cabeza siempre se llama Florencia, Megalópolis o Estupidez, pero ese no era el título real, era Estupidez y Presunción o algo así. Pero vamos, como que era un título bastante provocador y me llamó la atención y bueno, era como de mediados de los 90 y sí que encontré ahí de repente como toda una crítica a ese desarrollo urbanístico que, pues aquí yo que sé, José Manuel Naredo, Ramón Fernández Durán también planteaban como esa crítica al desarrollo sin freno, ¿no? Y al modelo urbano y territorial que teníamos en ese momento como en todo su apogeo, ¿no? Y bueno, solamente por destacar un poco esa visión sistémica y compleja que creo que es como es fundamental y es también algo que pues que a veces se nos pierde, ¿no? O sea, la ciudad, el territorio son sistemas complejos con múltiples dimensiones, pero nos cuesta trabajar con esa complejidad. Entonces, toda esta idea de bioregión y de territorialismo, de reterritorializar los sistemas alimentarios, económicos, etcétera, etcétera, vamos, yo creo que es fundamental y que está en el centro del debate y también como en el centro de la reflexión cruzada, ¿no?, entre muchas disciplinas, que es como el trabajo que hay que hacer también, ¿no? Entonces, bueno, empezaba aquí con el fresco del buen gobierno porque recuerdo que cuando entrevistamos a Mañagui él lo contaba, ¿no? Decía, bueno, que le planteábamos pues cuestiones de la agricultura periurbana, de la agricultura urbana, de la alimentación, pero también como del papel de las ciudades, ¿no?, como nodos en el territorio y él hablaba de este fresco, que luego lo utilizamos todo el tiempo, por lo menos yo en cada presentación creo que lo pongo, y decía como que el centro del dibujo es esa muralla que en realidad es ese espacio de intercambio entre ciudad y territorio, ¿no? Y que si no hay un buen gobierno de ese territorio, no puede haber prosperidad, cultura o vida digna en la ciudad, ¿no? Bueno, no lo diría con esas palabras, pero es como la
traducción que hago yo ahora, ¿no? Entonces, bueno, que esos paisajes, esos sistemas que evolucionan con el tiempo y que responden también pues, a distintos momentos históricos, ¿no? Es como la base también de esa reflexión de la bioregión. Bueno, yo, como he dicho antes, igual me he puesto muy teórica, pero confío en Marian para que traiga luego los planos y la parte más aplicada y igual la parte más bonita también de la presentación. Pero también, bueno, eh, me preguntaba estos días, porque, bueno, pues también cuando yo la asignatura que doy ahora tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia de la ciudad, y hacemos una referencia súper rápida al regionalismo, ¿no? Desde Patrick Geddes hasta los regionalistas americanos, ¿no? Que es como un poco el origen de esta visión de entender como la planificación territorial también como un proceso en la que igual de importante que es ese sistema biofísico, ¿no? O ese soporte territorial, lo es también la dimensión antrópica, ¿no? Y cómo la cultura, los estilos de vida, la organización de la economía, de cómo se abastecen las ciudades, de cómo nos organizamos, de qué quiénes toman las decisiones, ¿no? Cómo todo eso también forma parte de cómo se va generando y reproduciendo el territorio y qué modelo o patrón de urbanización tenemos, y es como el que representa cada momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que estas dos primeras fases, ¿no? del regionalismo las tocamos, por lo menos en los estudios de grado, un poco por encima, y dependiendo también un poco de la profesora o del profesor y del interés que tenga, pero luego hay toda una segunda parte, ¿no? Del bioregionalismo de los 70, que es cuando realmente aparece esta idea o este concepto de bioregión como tal, que tiene más que ver con el ecologismo, con la contracultura, y un momento más actual con la escuela territorialista, ¿no? Con Mañagui, pero también, pues como decía Alberto, ¿no? En sus textos, en las traducciones y en su vida académica, pues también del intercambio con otros países, con otras disciplinas, ¿no? Con Francia, con Latinoamérica, con España, con Reino Unido, y que realmente hay mucha gente que está tomando como paraguas o como concepto de referencia esta idea de bioregión, ¿no? Y como él también pues la actualiza y de una manera pues muy inteligente y muy vigente, ¿no? Diría yo, la relaciona pues con los retos que afrontamos actualmente, ¿no? Bueno, sin más, porque esto ya os lo he contado antes. Entonces, aquí otro gráfico tremendo, pero bueno, la idea era como que yo me he dado cuenta de que utilizo un montón de referencias, de citas, incluso de Mañagui, cada vez que pues, en las investigaciones o en los textos, etcétera, y esto que estaba en mi tesis, pues tiene que ver también con esa complejidad del territorio, ¿no? Como él la presenta, que no es solamente la parte ecológica, ¿no? Esa dimensión biofísica o ese soporte biofísico, sino también esa parte social y esa parte construida, ¿no? De tipologías de ocupación del territorio, de paisajes culturales, de patrones de urbanización, etcétera, etcétera. Pero lo traía sobre todo para plantear que bueno, si vinculamos esto también como con las metodologías que tienen que ver más con la ecología o con la resiliencia ecológica, podemos analizarlo en distintas escalas, ¿no? O sea, que hablamos de bioregión, hablamos de territorialismo, pero en realidad estas dimensiones funcionan en las distintas escalas, las podemos analizar en las distintas escalas y las podemos aterrizar desde los espacios más urbanos hasta los periurbanos a los estados regionales, ¿no? Y también interrelacionarlas. Y bueno, de aquí surgen como múltiples opciones de análisis, de diagnóstico, de investigación y de acercamiento también a la ciudad, a las propuestas sobre la ciudad, sobre los barrios, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, sobre la idea de biorregión y las territorializaciones, ¿no? Como decía aquí, pues dos de las citas son de Mañagui, ¿no? La del territorio no es un lienzo en blanco, que también podría decir el territorio no es un asno, ¿no? Que aparece ahí en el proyecto local como subtítulos que cada uno es muy sugerente. Bueno, pues plantear esa idea que necesitamos reaproximar, arraigar nuestras ciudades, nuestros modos de vida, nuestra economía, nuestra alimentación de distintas maneras, ¿no? Una territorialización o reterritorialización que tiene que ver con el metabolismo social, es decir, con el cierre de ciclos, ¿no? Con esos flujos de materia, de energía que sirven para mantener nuestras sociedades en marcha. Y eso supone entender el territorio como cargado de significado, cargado de historia y cargado también de distintas estructuras, ¿no? No solamente el plantear el desarrollo urbanístico, la localización de usos y de actividades urbanos, sino que hay unas estructuras que es lo que dan soporte y lo que hacen funcionar esos territorios, ¿no? Y tenemos que darles espacio, entender sus ritmos, entender cómo se reproducen, entender cómo podemos relacionarnos con ellas, ¿no? Con los sistemas hídricos, con los sistemas agrícolas, con los sistemas forestales y cómo pueden interrelacionarse entre ellos también, ¿no? Qué tipo de agricultura o qué tipo de vinculación entre ganadería, agricultura, sistemas forestales es lo que puede generar ese cierre de ciclos a escala local o regional, ¿no? Luego, bueno, pues una parte más que tendría que ver con la economía, ¿no? Que en este caso la cita es de los regionalistas americanos, ¿no? De aproximar y de vincular todos los ciclos que tienen lugar dentro de los circuitos económicos o de las cadenas desde los sistemas primarios a la transformación y al consumo y al tratamiento de residuos, ¿no? En cualquiera de los sectores que podamos pensar. Pero también esa territorialización cultural, ¿no? Que tiene que ver con recuperar un poco el conocimiento, recuperar la vinculación, recuperar la propia vivencia de nuestros territorios, ¿no? Y generar nuevas identidades que estén arraigadas en el territorio, ¿no? Que es lo que nos va a poder dar recursos y dar la capacidad para afrontar pues esas crisis ecológicas a las que tenemos que enfrentarnos y que comenzar a dar respuesta, ¿no? Y eso se vincula también con esa territorialización de tipo más político, ¿no? Que esta nuevamente sí que es una cita de Mañagui, la de la conciencia de clase, pasar a la conciencia del lugar, ¿no? Como el lugar como el espacio de referencia que puede agrupar la participación, que pueda agrupar como los movimientos pues de lucha por espacios concretos, por espacios históricos, por bienes naturales, pero también quizá por pequeños espacios en la escala de barrio, ¿no? Para resignificarlos y también, bueno, pues pensar y decidir conjuntamente o colectivamente cuál querríamos que fuera su futuro, ¿no? Y lo he comentado todo como súper por encima, pero tampoco quería dedicarle mucho tiempo a entrar en esta parte tan teórica, ¿no? Porque luego sí que me parece interesante como que aterricemos en cuestiones concretas, ¿no? Bueno, pues eso, de cómo desde las asignaturas podemos incorporar esa participación o incorporar la visión de las personas que habitan los lugares, ¿no? Aquí sí que quería hacer referencia a esta idea de ecotopías, ¿no? Porque esta generación de identidades colectivas, ¿no? Pensando que, bueno, estamos en una crisis ecológica y vamos a tener que renunciar a muchas cosas, ¿no? Y por eso nos cuesta también muchas veces proyectar hacia el futuro y pensar cómo pueden ser nuestras realidades en 20, 30, 50 años, ¿no? Pero si
si pensamos en otros estilos de vida que son deseables y que son, bueno, pues que merece la pena experimentarlos, podemos generar como esas imágenes de futuro deseables, siempre desde el realismo ecológico, ¿no? De cuáles son los límites que tenemos y de que, pues sí, efectivamente tendremos que reducir nuestros consumos, ¿no? Pero, bueno, pues se tratará de sustituir la cantidad y la diversidad y la velocidad por otros valores también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ya está, es que tenía, yo que sé, que hay muchas cosas aquí, pero yo creo que es mejor luego dejar también espacio para el debate y dejarle a Marian ahora sus, que aterrice un poco más en la escala de barrio, que yo creo que eso que va a ser interesante también para la gente que está en el salón de actos. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Creo que ha sido muy interesante tu intervención. Creo que pone el marco claro de la discusión y además creo que también el detalle de explicar toda esta perspectiva metodológica con el horizonte de la bioregión y por qué, ¿no? Y cómo esa complejidad de los territorios se tiene que abordar, ¿no? Yo creo que forma parte de los desafíos a los que nos enfrentamos quienes hacemos planificación, pero como tú muy bien decías, también de los desafíos del conjunto de la población para adaptarnos a esta realidad. Ahora le toca a Marian, sé que después tú también vas a compartir la parte final de la sesión conjuntamente con ella y evidentemente las preguntas también, preguntas, intervenciones, críticas, etcétera, que se hagan por la última media hora, pues también contarán con tu participación. Muchas gracias, Nerea. Bueno, pues la siguiente persona que interviene, la siguiente profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, con la que contamos esta tarde, también doctora arquitecta, es Marian Simón Rojo. Marian lleva mucho tiempo trabajando cuestiones relacionadas también con la perspectiva de la agroecología en el ámbito del urbanismo. Yo creo que es una de las personas referentes a nivel internacional de esta visión de la agroecología y el urbanismo, porque no es solo la cuestión agroalimentaria, no es solo la cuestión de la agricultura urbana o no solo la cuestión de la sostenibilidad urbana, sino también la perspectiva agroecológica, que es bastante más holística y profunda, y no todo el mundo la aborda como la está planteando Marian, que, insisto, es un referente de estos estudios. Ella tiene muchas publicaciones de ámbito científico, ha trabajado en muchos proyectos de investigación, una persona muy activa. Ella además es activista de Madrid Agroecológico y de Germinando. Es una persona que también es referente de los movimientos sociales en esta materia, ¿no? Porque es una persona comprometida, que ha hecho estudios además, por ejemplo, en relación con la inseguridad alimentaria, en particular en la Comunidad de Madrid, que no es un tema tan común cuando se habla de las perspectivas de la regeneración urbana, ¿no? No es solo que la ciudad quede mejor o sea más sostenible en términos de sus condiciones de hábitat por la cuestión de la agricultura urbana y de las condiciones de los espacios abiertos, sino también cómo se alimenta la población y en particular la población más vulnerable, ¿no? Creo que son temas clave que debemos de abordar urgentemente en estas transiciones sociológicas del siglo XXI, ¿no? En las publicaciones que Marian tiene, yo destacaría las publicaciones relacionadas con los servicios ecosistémicos, que son algunas de las últimas que ha desarrollado. También hay un artículo de la ciudad, de la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, sobre las aplicaciones en el urbanismo de la perspectiva agroalimentaria, con diferentes casos de estudio, que yo creo que también es muy interesante. También participa Nerea, y bueno, yo al final. Y bueno, creo que Marian, en esta idea de construir esa propuesta de un urbanismo agroecológico, aunque no tengo muy claro que ella le quiera llamar así, pues ha trabajado aspectos relacionados con los movimientos sociales, con la gobernanza urbanística y de las cuestiones alimentarias en la ciudad, con las cuestiones de la planificación de la alimentación en las ciudades, ¿no? Toda esta perspectiva de la construcción, de la integración de la cuestión agroecológica en el contexto urbano con una perspectiva también espacial importante, ¿no? Yo creo que esa es alguna de las referencias que podemos contar de Marian, pero lo más interesante es escucharla y que ella pues, nos pueda continuar con la sesión, con lo que has contado sobre la base, evidentemente, lo que ha contado Nerea, porque ellas además trabajan juntas, con lo cual es mucho más fácil hacer esta coordinación de intervenciones, y sobre la perspectiva de contarnos también algunos de sus proyectos
concretos, ¿no? O sea que, Marian, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación y por darnos este espacio para compartir, pues sí, en realidad reflexiones, propuestas y también dudas que tenemos a la hora de abordar las ciudades desde el reto de la sostenibilidad y a través de los sistemas alimentarios. Entonces voy a compartir la presentación que empieza, a ver. Empieza con una imagen que yo creo que a Mañagui le gustaría, que es un rebaño de ovejas en la casa de campo a los pies de una macrociudad como Madrid, y que es una imagen bucólica, pero que sobre todo es una imagen que trae cómo están cambiando las cosas. Esto es posible hoy y no era posible hace 10 años, fue normal hace 50, dejó de serlo. Y ahora de pronto vuelve a haber ovejas pastando en la casa de campo, en uno de los grandes espacios públicos verdes de Madrid, y con unas ovejas que durante el invierno, durante el verano, están en la sierra, la Puebla de la Sierra, dentro de la Comunidad de Madrid, bajan por transhumancia y pasan el invierno con nosotros, y tiene un valor no solo de recuperar unas prácticas ganaderas, sino también generar espacios donde de pronto podemos reconectarnos entre los ciudadanos urbanitas y el mundo rural, que es parte de esos elementos que hablaba Nerea de necesitamos una reconexión física, espacial, pero también cultural, que está en la base del territorialismo. Entonces, yo creo que a Mañagui le gustaría esto, pero la idea es ¿y cómo podemos incorporar o reconectar, o qué se puede hacer? Porque hablar del territorio y de pronto descender a la escala urbana, ¿qué espacio queda en la ciudad para que puede cumplir una función en ese transitar a unas ecoregiones, bioregiones, espacios reconectados urbano-territoriales que se acomoden a los límites planetarios, que sean conscientes de esa escasez de energía y de materia de la que hablaba Alberto al inicio? ¿Qué podemos hacer desde la parte urbana, desde vuestra intervención, vuestro abordar un espacio concreto del borde de Granada? Pues esto llevamos dándole vueltas mucho tiempo, y ha habido bastantes proyectos de investigación sobre agricultura urbana. La agricultura urbana está ganando peso en la agenda académica, en la agenda de investigación, también en la agenda política y en la agenda práctica de las ciudades. ¿Qué significa agricultura urbana? A la conclusión que se ha llegado, por ejemplo, en este proyecto, es que deberíamos diferenciar entre los espacios que son puramente productivos, que su función principal es productiva, que podríamos hablar lo que es abajo la urban farming, de los espacios que corresponden con la escala más de huerto, y que en ellos la producción de alimentos será, pero su importancia se ve disminuida frente a otras funciones que puede cumplir, que son funciones sociales, funciones educativas, funciones terapéuticas, funciones de recuperación de conocimiento. O sea, aquí hablamos de los huertos comunitarios como espacios ganados para la convivencia, para apoyar el tejido social, pero también para la alfabetización agroecológica. Y eso necesita tener su espacio también en la ciudad. Entonces, una manera de intentar entender cómo se puede abordar la transición hacia unos modelos territoriales y de sistemas alimentarios con base agroecológica pasa por contar con espacios dentro de la ciudad
en los que se vayan sentando las bases de ese cambio cultural que hace falta. Al final, la agroecología implica aplicar conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los agroecosistemas, y eso supone un cambio respecto al modelo que ha imperado en las últimas décadas. Esa tipología, que es algo con lo que nos manejamos en el mundo del urbanismo, estamos muy acostumbrados a trabajar con tipologías espaciales y encaja bien tener tipologías para poder asignar funciones, para identificar qué espacios pueden albergar los distintos tipos de agricultura urbana y qué funciones pueden cumplir. Eso, hay autores, por ejemplo, es una propuesta metodológica de encontrar espacios y mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades a través de lo que llaman los paisajes urbanos productivos, el continuo del paisaje urbano productivo, que es los autores son Katrin Bond y Floyn, una mujer arquitecta alemana y un arquitecto holandés, y su idea es que tenemos que pensar en sistemas, y que además encaja muy bien pensar en sistemas de microescala productiva en la ciudad, no por la importancia, insisto, de los alimentos que se van a cosechar ahí, sino por la importancia del cambio cultural que pueden inducir por estar junto a nosotros en la ciudad. Entonces conectan esos espacios productivos continuos, igual oís hablar también de las ciudades comestibles, los barrios comestibles, los jardines comestibles, todo, y esos espacios conectados a través de infraestructuras blandas ponen muy bien en común esa transición que hace falta, no solo del modelo productivo, sino también del modelo de movilidad y de generar espacios de convivencia y espacios accesibles para toda la ciudadanía. Cuando hablamos cómo solo interpretamos en nuestro contexto, bueno, pues igual que hemos hecho esa diferenciación de tipología de espacios de agricultura urbana, necesitamos ponerla en relación con las diferentes tipologías de espacios urbanos, porque claro, también pasa en estos temas que a veces las influencias vienen bastante del pues Norteamérica o del norte de Europa o Centro Europa, que tienen unas ciudades que son unas cualidades bastante diferentes. Entonces, este es un ejemplo de cómo, primero, identificar las distintas tipologías, en este caso de barrios vulnerables, que es donde, bueno, pues como ha dicho también Alberto Matarán, tenemos una línea de investigación de cómo puede la agroecología y la agricultura urbana contribuir a mejorar la habitabilidad de las ciudades, pero pensando también en esos barrios, esos sectores que tienen unas condiciones a priori más complicadas. Entonces, bueno, pues aquí si vemos la tipología de los cascos históricos, de los ensanches periféricos generados a través de las reparcelaciones de los años 40-60, los espacios de vivienda pública en pequeños bloques o vivienda pública más reciente con bloques que liberan más espacio, pues aquí queda muy evidente que hay en determinadas zonas de la ciudad que no podemos pretender intervenir a través de espacios de agricultura urbana, porque es que directamente no hay. O sea, el espacio es un bien muy cotizado en las áreas centrales y no quedan vestigios para, más que a lo mejor con un carácter muy simbólico, introducir unos pequeños zonas verdes, y las zonas verdes que hay realmente cumplen muchas funciones como para acotarlas y convertirlas en huerto. Entonces, según el tejido urbano en el que estamos, podría tener sentido plantear espacios de agricultura productiva y en estos barrios vulnerables incluir la dimensión económica de la generación de empleo que puede suponer eso, que no es desdeñable. O sea, que al final la horticultura, en términos relativos,
tiene unas necesidades de mano de obra importante y no en vano es una salida en épocas de crisis, pues es gente que queda desempleada, iniciar sus proyectos agroecológicos en la proximidad a las zonas de consumo que son las grandes ciudades. Esto, en términos de abordarlo desde el urbanismo, podemos pensar qué recursos o qué mecanismos tenemos para, por un lado, mejorar la capacidad productiva con esa idea de aproximar los suministros de alimentos a la realidad de las necesidades de consumo y, por otro, qué elementos podemos utilizar para mejorar la accesibilidad universal a unos alimentos saludables. Y esto no nos lo estamos inventando, sino que recogemos las demandas de movimientos agroecológicos, pues que hablan de proteger los suelos, de acceder a obradores compartidos, de contar con espacios de capacitación y apoyo a la producción, de espacios logísticos que ayuden a una distribución en proximidad, pero también de cocinas comunitarias en los que esas funciones de reproducción social o de elaborar alimentos saludables y nutritivos no se resuelven de manera individual, sino a través del apoyo comunitario que se vio tan importante en momentos como el COVID o en momentos de crisis en otros contextos, pues las ollas comunitarias o los espacios de cocina compartida. Para eso, desde el urbanismo, tenemos mecanismos como la clasificación del suelo, que evidentemente es básico para la protección de los suelos, pero también para el acceso a la tierra y a otros medios de producción. Tenemos la regulación de usos, pues si estáis interviniendo en un barrio, qué se puede hacer y qué no, si caben los usos que convendría para hacer una transición a escala de barrio hacia un modelo que favorece un sistema de producción y de consumo de alimentos locales. El tema de las redes públicas, mucha parte de una modalidad que se basa en agricultura de pequeña escala, familiar, con circuitos cortos, con distribución de cercanía, también pasa por utilizar dotaciones y redes públicas, por ejemplo, para generar esos nuevos espacios logísticos necesarios o esos pequeños espacios de transformación, de generar valor añadido localmente, de generar esos encadenamientos productivos que nos ayuden a transformar el sistema agroalimentario, pensando que transformando ese sistema en realidad también estamos transformando las relaciones con el territorio y al final estamos transformando el conjunto de sistemas. Eso, aplicado a un caso concreto, lo tenemos aquí, es en uno de esos tejidos centrales densos de un barrio con indicadores de vulnerabilidad, la manera de aproximarse para ver cómo desde los principios de la agroecología se puede enfrentar la pobreza que se visibiliza en pobreza alimentaria en un espacio central de Madrid, es qué recursos tenemos aquí, en este caso no son espacios de cultivo, pero sí puede haber espacios de producción, de transformación. En este caso pues había hornos de pan cerrados hoy en día, pero que se podrían recuperar, espacios como una escuela de panadería que también se puede recuperar para dar formación, para dar esa capacitación a las personas con niveles de renta baja porque están excluidos del sistema económico. Entonces, ¿cómo generar esos procesos internos para reinsertarnos en el sistema a través de los vínculos entre producción y consumo, satisfacción de las necesidades, conectándonos con los territorios? Entonces, también espacios de logística como los mercados municipales, que son mercados públicos en los que además de puntos de venta pueden tener otras dotaciones complementarias. Se está planteando que haya pequeños obradores, por ejemplo, en los mercados municipales, pero también identificar como recursos los espacios que pueden tener que ver con esa satisfacción de las necesidades a través de unos vínculos de apoyo mutuo, como las despensas solidarias,
los espacios de reparto de alimentos o los equipamientos públicos que cuentan con cocina y que podrían, o sea, todo esto es, en teoría, abrir sus instalaciones para resolver de manera comunitaria necesidades de alimentación. También como espacios de cultura alimentaria aparecen los huertos, que incluso en este barrio con este tejido tan denso, pues hay una esquinita donde sí que se ha podido instalar un huerto comunitario que funciona como uno de los focos de interacción social. Y a través de estos espacios y reconociendo también las políticas públicas que inciden, como por ejemplo los comedores escolares, las escuelas infantiles, que son una de las vías principales de mejor acceso a los alimentos para los menores de familias de escasos recursos económicos, a través de esa compra pública para alimentar esos comedores, si se vincula con áreas próximas de productores agroecológicos, empezamos a encontrar como esa cadena de conexión entre lo urbano y lo periurbano, entre el consumo y la producción agroecológica, a través de espacios reconocidos en el interior de la ciudad. Este es otro ejemplo, también con un enfoque muy parecido, cómo detectamos como urbanistas las necesidades y cómo las ponemos en relación con los recursos para ofrecer unas propuestas de ordenación espacial, de reorganización del abastecimiento y del consumo de alimentos. Aquí, para detectar las necesidades, en lo que nos basábamos era en información estadística disponible, como los ingresos económicos per cápita, para detectar cuáles son los barrios, y lo bueno es que tenemos información desagregada hasta nivel de sección censal. En este caso funcionábamos a nivel de barrio, que nos parecía la unidad mínima comprensible en la que tiene sentido abordar un proyecto de regeneración urbana, incorporando la dimensión alimentaria y su potencial efecto de mejora de condiciones de vida de la población, pero también eso, generación de empleo local y conexión con proyectos agroecológicos periféricos. Otro de los elementos que teníamos en cuenta era la inseguridad alimentaria. De esto no hay datos estadísticos en el INE, pero aquí se había hecho un estudio por parte de servicios sociales. Entonces, también tenemos otros datos, como por ejemplo la encuesta de FOESA. O sea, se puede acceder a información para detectar cuáles son los hogares que experimentan inseguridad alimentaria y que no es algo anecdótico, que realmente las estadísticas nos hablan de que hasta un 14% de los hogares experimentan inseguridad alimentaria. Y otro elemento que también es importante para detectar dónde tiene sentido hacer una intervención urbanística que tenga en cuenta la alimentación es el tema de la obesidad infantil, que también esto procedía de datos de estudios, en este caso del Instituto, de Madrid Salud, del departamento municipal encargado de temas de salud. Esto nos permite detectar cuáles son los barrios en los que procedería intervenir, y esto lo cruzamos con qué recursos disponemos. Los recursos son tanto comunitarios como estos puntos de distribución de alimentos que cumplen esa función de entender el alimento no como una mercancía, sino como algo a lo que toda la población tiene derecho. Algunos de estos grupos incorporan la dimensión de la alimentación como un bien común, y otros la resolución del problema de la alimentación desde la perspectiva de los derechos y del apoyo mutuo. Otros de los recursos que también identificamos eran los huertos comunitarios, y ya no solo por el espacio en sí, porque el hecho de que haya un huerto comunitario implica que hay un cierto tejido asociativo, hay unos espacios o sea, que están apoyando esos espacios. Entonces, uno de los recursos no son ya espaciales, sino recursos de presencia de asociaciones, de activismo, de movimiento. Otro de los recursos que detectamos o que planteamos que podría ser un recurso son los equipamientos públicos que cuentan con cocina.
en la línea de ir respondiendo también a una demanda de los movimientos agroecológicos, de las cocinas de los equipamientos públicos, si quedaran a disposición de grupos o de colectivos, ayudarían desde a los agricultores con proyectos de aprovechamiento de excedentes hasta las propias despensas comunitarias o grupos de apoyo mutuo. Y los últimos recursos también, los mercados municipales, como espacios que pueden albergar puntos de logística o de distribución para estas cadenas cortas o también espacios de formación. Comparando los recursos con las necesidades, veíamos distintas, una vez más la palabra, tipologías de situaciones y según el nivel de madurez de las capacidades sociales del tejido social, el nivel de adecuación de espacios o de potenciales de espacios, se veía que se podía plantear desde el urbanismo para generar una organización espacial a través de redes o de food hubs, espacios alimentarios con funciones sociales. Y lo que permitía era detectar dónde esto sí que es posible y dónde no está maduro el contexto para estas intervenciones más complejas urbanísticas y había que empezar con un proceso más de articulación, o sea, cómo reducir también o adecuar las ambiciones o las expectativas de una propuesta urbanística en función del contexto y de la capacidad local. Otro de los elementos que se trabaja a nivel de dentro de los espacios urbanos, dentro de los barrios, como espacios de consumo, es el tema de habilitar espacios para la venta directa, para esos circuitos cortos y de proximidad. Y aquí no es casualidad que Italia nos lleve varios cuerpos de ventaja, porque forma parte de su cultura, pero también porque es una cultura que se ha reivindicado a través del peso que han podido tener los territorialistas o su trabajo en la cadena, pues el chivo del pane o las cadenas alimentarias de distintos productos. Eso lleva que no es casualidad si el 60% de los italianos compran productos locales directamente de los agricultores, es entre otras cosas porque tienen unas infraestructuras y unas posibilidades que aquí no tenemos. Una manera de abordar y empezar a valorar eso, pues por ejemplo, es a través de qué población cuenta con un mercado a menos de 15 minutos, qué población cuenta con esas infraestructuras de proximidad en su entorno. Otro de los temas, y con esto voy a ir cerrando porque me estoy pasando, que se puede abordar para mejorar ese funcionamiento de la ciudad con el territorio y que se puede trabajar desde la escala de barrio, es el tema de cómo gestionamos los residuos orgánicos y cómo los podemos pasar de un modelo centralizado a un modelo distribuido. Y en ese modelo distribuido, igual que se puede conectar barrios con áreas de producción concretas, en esa reconexión se puede producir no solamente para que el territorio alimente el barrio con sus cultivos, sus productos, sus alimentos, sino que luego desde ese barrio se devuelvan la materia orgánica y los nutrientes al suelo a través bien de gestión de compostaje comunitario más complicado o bien a través de microplantas que luego están conectados con plantas de tratamiento de residuos en las zonas periurbanas y aportando su producto a las tierras. Porque la idea era acabar con esta explicación y desde la universidad, o sea, además del trabajo o de ir incorporando conocimientos, enfoques y metodologías a la hora de abordar el urbanismo en las distintas escalas, ir incorporando estos temas de sistema alimentario, hay otras maneras más concretas de colaborar o de aportar desde la universidad a la transformación, o sea, hablar de universidades transformadoras. Entonces, veníamos a contar un ejemplo, que no sé si quieres primero contar los de ciudad y urbanismo, Nerea. Vale, el esquema es muy parecido, así que puedo volver a compartir. Bueno, sí, también aprovechando, ¿no?, el meternos aquí
dentro de vuestra asignatura y de vuestras prácticas, pues poder contrastar un poco, ¿no? Cómo veis o que con las dudas que puedan surgir de estas metodologías de aprendizaje-servicio, ¿no? Bueno, pues un poco eso, el contrastar, ¿no? En la escuela tenemos ahora mismo, así como financiadas por la UPM, que yo sepa, hay dos de las asignaturas, la segunda y la de tercero, que es la ciudad y urbanismo, que es más a escala de barrio, y ciudad y medio, que es a escala de municipio en un ámbito más rural, dos proyectos de aprendizaje-servicio, ¿no? Que más o menos, bueno, esto es el ejemplo concreto del año pasado, pero más o menos siguen el mismo esquema. De hecho, esta de segundo empezó más tarde, la de ciudad y medio lleva más tiempo funcionando así. Entonces, empezamos el curso como con alumnas del año pasado, aparte pues gente de los espacios en los que se está trabajando que hacen como una introducción, una presentación. Luego hay como una primera aproximación que se hace pues generalmente con un paseo donde son vecinas y vecinos, se hace un convenio pues con asociaciones o con el propio ayuntamiento, ¿no? Y nos llevan por ese espacio concreto explicando, ¿no? Un poco su historia, sus potencialidades, las necesidades, y esto también pues el objetivo sobre todo es trabajar con la gente que vive en los lugares, que tiene un conocimiento profundo de esos lugares, de las necesidades, de los espacios concretos, ¿no? Para lo ideal sería trabajar en paralelo, ¿no? Pero bueno, sabemos que los ritmos son los que son, los cuatrimestres son muy cortos, entonces, bueno, pues por lo menos se hace este primer paseo y luego se trabaja en el curso, se llega a hacer unas propuestas y se devuelve una exposición, ¿no? Esta fue debajo del puente de Vallecas, que fue donde trabajamos el año pasado, ¿no? Que hay como una reclamación vecinal de desmantelar la infraestructura esta, el Scalestri, que es la M30, partiendo, ¿no? Dos distritos y dos barrios en Madrid. Entonces se hizo la exposición allí debajo, de modo que aparte de las asociaciones, pues gente que pasaba podía ver las propuestas, comentarlas con el alumnado que estaba allí presente. Luego se hizo alguna otra charla, ¿no? para exponer, y finalmente se expuso en Matadero, que esto pues es algo que hace toda la escuela, ¿no? Se llevan como ejemplos de trabajos de clase al Matadero en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algunos de los paneles, ¿no? Tenemos como un formato para que todo el mundo se ajuste y haga las propuestas o los diagnósticos en este formato. Luego se hace también una publicación. Y bueno, yo tenía como alguna cuestión, ¿no? Como cuál es el papel de las distintas agentes o de las distintas personas implicadas, ¿no? En estos procesos. O sea, hasta qué punto podemos desarrollar ese curso de una manera colaborativa, ¿no? Aparte, pues de implicarse un poco en planificar actividades, en identificar necesidades, en la participación en momentos concretos, ¿no? Pues eso, una corrección o una exposición, unas jornadas finales. Bueno, pues cuál es el papel como para dar más peso, dar continuidad a este trabajo, ¿no? Y bueno, también tenía como referencia, ¿no? La evaluación de impacto y de proyección social de los proyectos de aprendizaje-servicio, ¿no? Que es como, trabaja sobre necesidades reales y cercanas, sí, venga, TIC. ¿Influye en el contexto? Bueno, pues en cierto modo, o por lo menos temporalmente, ¿no? Con todas esas actividades se visibilizan los problemas, se visibilizan soluciones que igual no estaban encima de la mesa, se lleva al debate público, incluso pues con políticos, si se consigue como aproximarles, se hace una transferencia de herramientas y conocimiento, pues en cierto modo, ¿no? También tendrían que ser las asociaciones las que valorasen hasta qué punto esa transferencia se ha realizado y si el proyecto influye en la transformación de las políticas públicas, básicamente, ¿no? Que ese sería como ya el punto máximo de impacto, ¿no? Y en términos de estas asignaturas que son de urbanismo, pues yo añadía una pregunta más, ¿no? a esta propuesta de evaluación que tomaba como de Laura Campo,
que era si genera cambios físicos y mejoras efectivas en el espacio urbano, ¿no? Entonces tendríamos ahí como esa escalera de ver efectivamente cuál es el impacto y la proyección social de los proyectos. En este concretamente de Vallecas hicimos el año pasado una encuesta final a las entidades que habían participado, que eran 4 asociaciones vecinales, porque era un ámbito bastante grande donde hay pues bastante actividad vecinal, ¿no? Y se planteaba qué otro tipo de actividades, ¿no?, se podían haber hecho aparte de paseos o correcciones. Entonces, la parte de talleres de diagnóstico participativo o de talleres de diseño participativo eran como 2 cuestiones que, bueno, pues que habría demanda, ¿no?, por parte de las entidades implicadas de hacer algo así como de participar como con más intensidad o más profundamente. Y luego, bueno, la parte de los materiales, ¿no? Pero sobre todo lo que planteaban para la mejora del proyecto era la continuidad en el tiempo, ¿no? Me quedo con esta última que creo que es la más importante y que también es la que genera como una pregunta a este tipo de intervenciones, ¿no? Es como que sobre todo en el caso de los barrios, las necesidades, las reclamaciones o las mejoras que se pueden hacer en el espacio público o en los equipamientos, en la vivienda, en un montón de dimensiones urbanas, son muchas y el trabajo por hacer también es mucho, ¿no? Entonces se demandaba como una continuidad, igual a través de distintas asignaturas, ¿no?, de que un mismo grupo pudiera mantener con distintos enfoques ese contacto, ese aporte a los barrios o en la misma asignatura a lo largo de distintos cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues por traer también un poco a ver, estas dudas o estas cuestiones que pueden surgir de estos proyectos. O sea, la otra asignatura es un poco diferente. Es una asignatura que habla de intervenir en un municipio pequeño, un municipio sin recursos, y lo que se hace es primero un análisis general del municipio, pero luego una intervención, unas propuestas de diseño bioclimático del espacio público, que eligen los estudiantes, pero a partir de las necesidades detectadas y expresadas por el ayuntamiento. Se hace a través de un convenio también y el resultado, bueno, voy a compartir aquí, pero el resultado viene a ser bastante similar. De hecho, llevamos 10 años o más con la iniciativa, o sea, es la asignatura de aprendizaje-servicio más veterana y se traduce lo mismo en unas exposiciones en el ayuntamiento, en una publicación que recoge los trabajos seleccionados y que los ayuntamientos en general valoran muy positivamente porque en realidad lo que les ofrece, o sea, por un lado es una interacción que no interfiere con su vida, no es muy demandante, o sea, no, pues hay un día que desembarcan 400 alumnos 400 estudiantes en el pueblo, se quedan todos los bares sin tortilla y sin comida, pero por lo demás no les exige dedicar recursos a atendernos, sino que hay un día que nos explican las cosas y luego ya cada grupo trabaja bastante autónomamente y genera un banco de propuestas y de recursos que les resulta muy, muy útil. De hecho, al final, pues en distintos municipios han elegido trozos o les han aportado ideas, les han dado sugerencias con los que ellos pueden, en el ayuntamiento, pueden seguir trabajando. Así como nota curiosa, y teniendo en cuenta el marco de la asignatura, a lo largo de estos años hay un tema que ha ido ganando también presencia y es el de los huertos. Aunque estemos en entorno rural, pues de pronto los huertos que hace 11 cursos no aparecían, ahora siempre hay alguna propuesta con huertos. También se hace unos vídeos, de manera que esto facilita que toda la población del municipio reconozca, entienda las propuestas y de hecho ellos las votan y las valoran. O sea, hay una participación muy exhaustiva o se intenta de la población y los grupos de estudiantes. A diferencia de lo que contaba Nerea, no hay ningún problema en no mantener la continuidad, o sea, con tener la avalancha de 100 propuestas de equipos o 200, tienen ya suficiente material para
para los próximos 10 años, o sea que no genera esa necesidad de darle continuidad y ha funcionado bastante bien. Luego, otra manera en que la universidad, o desde los trabajos académicos, se plantea que contribuyan a mejorar el entorno, pues aquí en la Universidad Politécnica de Madrid también hay ayudas para hacer TFGs o TFM sobre campus sostenibles. Y este es un ejemplo que quería poner de casi la primera diapositiva del Continuous Productive Urban Landscape aplicado al campus de la Universidad Politécnica de Madrid. Que como ejercicio teórico estuvo muy bien, tuvo mucho reconocimiento, pero en realidad pasar de la propuesta en papel a la realidad es un mundo. Y al final, bueno, pues esta estudiante se quedó muy contenta y le hubiera gustado que se hubiera traducido en algo, pero eso no sucede así espontáneamente. También por acotar y por saber lo que puedes esperar de este tipo de iniciativas que, bueno, yo creo que a los grupos de estudiantes les resulta bastante motivador y ven como útil su trabajo, incluso aunque luego no se materialice, no se lleve a la práctica lo que han propuesto. Pero bueno, siempre queda ahí como material aprovechable en algún momento. Y yo creo que con esto igual interesaría ver si hay alguna duda, comentario, protesta. Nos hemos quedado solas, Nerea. No se oyen bostezos tampoco, así. No, estáis solas. Lo que pasa es que la persona que iba a hacer la moderación de la discusión es David, entonces estará ahí ahora mismo organizándose, ¿no? Sí. Estoy intentando ver si... No estáis solas, ¿eh? No, era mientras si alguien se anima o no. ¿Hacéis aprendizaje servicio? ¿En Granada dices? Sí. Sí, se hace intento, lo que pasa que el tiempo, como tú decías, María, es un obstáculo, sobre todo para que haya una cierta devolución, pero casi siempre se intentan buscar casos reales, por lo menos que se estén desarrollando con problemáticas concretas y algunos profesores sí que en alguna ocasión lo intentamos llevar lo más cercano a la realidad. Lo que pasa que siempre hay limitaciones, como decís, pues con muchos contactos con gente local, con asociaciones, de tener una interlocución mínima por un reconocimiento de la realidad actual de los barrios. En el caso concreto, este año, pues el ámbito es mucho más amplio, tocan muchos barrios y salvo un poco el contacto, hicimos también un paseo, pero no hubo un contacto directo con la población y tal. Y reconocemos un poco asumimos que hay un distanciamiento de la realidad, pero igualmente pues esperamos un poco que las ideas puedan más o menos trabajar o por lo menos ser conscientes un poco de lo que está pasando ahí. En nuestro caso, más que aprendizaje-servicio, antes de que se llamaran así estas cosas, pues hacíamos lo que era típico proyecto de innovación docente. De hecho, los proyectos de agricultura urbana de la zona de casería de Montijo, pues gracias al grupo de la gente de Aula Abierta, Aula Garden, a lo que es FAC, arquitectura ahora actualmente, pues eran proyectos que tenían que ver con innovación docente. O sea, que la intervención social de la universidad a través del alumnado de arquitectura, de ciencias ambientales, de bellas artes, de geografía, a través de proyectos de innovación docente que eran intervenciones reales en el barrio, que todavía existen, todavía están ahí, ¿no? De apoyo a la autogestión del barrio. Y también estaba bien porque no solo era el vínculo del estudiantado, que además había estudiantes que después se quedaban con huertos y hacían trabajo allí, y que después colaboraron en actividades del propio barrio, incluso se fueron a vivir allí. O sea que barrio que está muy cerca del campus, pero está muy bien, digamos, fragmentado, separado para que no haya un vínculo, ¿no? Con lo cual es un error urbanístico y social muy grande y problemático para el barrio y para la universidad y para el estudiantado, ¿no? Y conseguimos hacer muchas cosas y ese respaldo universitario también consiguió que la gente del barrio no fueran expulsadas de los huertos que habían generado, que habían
construido, porque era una mejora de un espacio común, era dominio público hidráulico, es un área que una parte evidentemente había que cuidar para mantener el río, que eso se hizo, y otra parte se hace una mejora del uso público vía huertos sociales, huertos urbanos para la gente del barrio. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, era, entre comillas, yo no diría impecable, pero mucho más impecable que muchos proyectos urbanísticos, incluso de la propia administración, ¿no? Pero el hecho de que estuviera la universidad, que aparecieran esta innovación docente, el vínculo con el estudiantado, pues también permitió que no solo hubiera financiación, recursos y personas echando una mano y trabajos colectivos, sino también pues, evitó la expulsión de la gente de los propios huertos, ¿no? O sea que no hubo, las instituciones de hecho fueron problemáticas en ese proyecto, ¿no? Lo cuento también porque el alumnado que está hoy en clase, pues fuimos el otro día, ya bueno, el mes pasado a visitar los huertos y es una de las partes que se están trabajando. A mí me ha interesado mucho, Marian y Nerea, la referencia esta que hacéis de los CPUL, estos de los paisajes productivos continuos. Creo que aquí lo interesante en el caso de Granada es ver un poco qué implicaciones tiene el recuperar esa potencial continuidad que le aporta el río, aunque esté soterrado, y la suma de espacios que están ahora mismo en solar o uso o en desuso, porque muchos de ellos eran como periferias de solares militares y cosas así. Entonces, es interesante un poco ver, no solo a través de los usos de huertos, sino otros usos complementarios, como decía, más comunitarios, más que puedan consolidar como motores de transformación urbana y social, ¿no? Creo que asumiendo la complejidad y la dificultad y el largo recorrido que va a tener en el caso de Granada. Sí, vamos, yo creo que es una metodología que se entiende muy bien, o sea, que eso, o sea, que te ganas fácilmente, por un lado, o sea, a los estudiantes les resulta muy, muy familiar, y también para transmitirlo a las instituciones, o sea, que, o sea, es que queda muy bien, o sea, realmente ayuda a entender, bueno, o sea, que otros lo llaman infraestructura verde, infraestructura verde comestible, lo que quieras, pero y esa manera de coser, lo que tú estabas diciendo, bueno, decía Nerea, de las infraestructuras que rompen, bueno, pues cómo encontrarle un sentido a ir contra esas rupturas. Y siempre hay, es que yo creo que en todas nuestras ciudades tenemos como eso, los solares, las esquinas, y también con la idea de que con pequeñas, lo que era la acupuntura urbana, con pequeñas intervenciones, pero con una visión de conjunto, se consigue una mejora sustancial. Así. Dale, Nerea. No, y como la posibilidad también de ensayar como diversidad de soluciones, ¿no? Que al final cuando te adaptas a espacios concretos con sus determinantes, ¿no? Pues pueden surgir también propuestas que sean muy variadas, ¿no? Si está en el borde pueden tener unas funciones, depende de lo que tenga cerca se puede vincular, ¿no? Pueden ser como espacios más de experimentación, de compostaje a mayor escala o de, yo qué sé, pues agricultura más vertical con tecnologías apropiadas o otro tipo de producciones que no tienen por qué ser huertos, ¿no? Y si ya eso se suma a lo que planteaba Marian también, pues de los equipamientos, los espacios de transformación, cocinas comunitarias, etcétera, etcétera, se empieza a crear una red bastante densa, ¿no? Y hay como la posibilidad también de, pues eso, de imaginar nuevas tipologías o de proponer nuevos equipamientos también, ¿no? Porque estamos como siempre analizando lo que hay, lo que está en el plan general, lo que ya conocemos, pero tenemos nuevas necesidades y también podemos necesitar espacios distintos y usos distintos dentro de la ciudad. Entonces, yo creo que es verdad que da bastante juego también a la hora de pues dejarse llevar un poco y proponer cosas nuevas. Sí, mientras te estaba escuchando estaba pensando un poco el potencial que puede tener que esta idea agroalimentaria se mezclase con
otras necesidades y otros usos posibles que impulsaran con más fuerza todavía esta posible un poco red de cosas, ¿no? Estaba pensando incluso en este tipo de alojamiento temporal de gente que trabaja el campo, esto que hacen en Alemania, ¿no? De alojamiento, pero que se haga a nivel urbano incluso. No, por pensar un poco en la... Hoy, por ejemplo, hemos estado teniendo una presentación de trabajo de referencia internacionales y, por ejemplo, se ha hablado de la importancia de la memoria, del patrimonio, del reciclaje, por ejemplo, de los parques estos del Valle del Ruhr y de cómo de alguna manera en las ciudades y los territorios intentan aprovechar el máximo de enfoque, de aproximaciones y lo digo porque a veces este tipo de actuaciones se simplifican mucho o la gente la reduce. Se cree que un simple huerto urbano en la ciudad es difícil de competir ante el negocio inmobiliario y lo que ocurre, lo que mueve a las ciudades de una manera mucho más radical. Y creo que este tipo de proyectos, si consiguen más o menos como enhebrar muchas más cosas, ayudaría más o menos a darle un poquito de presencia o de protagonismo en estos territorios tan complejos. Escuchándote pensaba un poco de qué manera se puede como hacerlo más integral, ¿no? En los CPV yo recuerdo que se vinculaban con los colegios, que buscaban realmente como una especie de alianza lo más robusta posible con el entorno porque no eran solo como nuevos suelos de plantación, sino todo un espacio urbano que ayuda a dar sentido un poco a esa especie de subconsciente, ¿no? De casi espacio trasero, pero doméstico también, íntimo, interior de la ciudad. Casi como hoy, por ejemplo, también presentaba el culé este verde, una especie de Highline que hay en París, de otra especie de espacio continuo que son jardines y son muchas cosas. No sé si lo conocéis. Una especie también como de parque lineal, que es una antigua vía férrea desmantelada y es un poco un ejemplo del potencial que tiene estos espacios continuos y que permiten como entrelazar muchas cosas, ¿no? Sí, que yo creo que tiene también como el interés de que se puede construir un relato que va más allá de, o sea, lo que tú estabas diciendo, de no solamente el espacio continuo, sino todo lo que va pasando, enganchándose a ese itinerario. Entonces, o sea, te puedes armar bien de argumentos para intentar convencer de que merece la pena apostar por eso. Y luego también, en realidad, estos itinerarios comestibles también juegan un papel contra la isla de calor. O sea, tienen muchos componentes ahí, que era la parte que nos hemos dejado fuera de renaturalización, pero que está ahí también. Porque el ganar espacio para la vida así en la ciudad. Además, esos proyectos se hacen con poca inversión, o sea que está bien. Se puede hacer cosas muy interesantes con no demasiados recursos. Merece la pena. Bueno, si no hay intervenciones, tampoco es imprescindible. Yo creo que el tema ha sido súper interesante. Además, va a quedar grabado, disponible online para quien lo quiera. O sea que a mí me toca los agradecimientos de nuevo a Marian, a Nerea y también a David, que ha estado ahí. Además, ha hecho también una intervención muy interesante. No, gracias a Nerea y a Marian, sobre todo. Un gusto. Podemos dejar aquí, no pasa nada. Creo que está bien, ¿no? ¿Queréis decir algo más? No, muchas gracias por dejarnos hablar. Contar aquí nuestra... Lo que hará, a ver si nos vemos en persona. Podemos abrazar sí. y podemos seguir discutiendo, haciendo cosas. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Muy bien, venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós.